Como siempre sucede en las jornadas de la pequeña y mediana empresa de la universidad, el cierre diario está en manos no de un consultor, no de un especialista, está en manos de un empresario. Hoy, este empresario además tiene una característica, es un empresario joven. ¿Mm? Como si eso le agregase o le quitase algo, en realidad es secundario, porque ser empresario no tiene edad. Eh, Elegimos para cerrar hoy un caso de éxito que creo que todos conocemos. No creo que haya nadie que, obviamente, que resida en la Argentina, que al ir a Mar del Plata no haya parado a comer sus medialunas. ¿Mm? Hoy vamos a hablar de Atalaya, del Parador Atalaya. ¿Mm? Y nos visita para hablar Juan Ignacio Castoldi. Juan es miembro de la tercera generación a cargo de Atalaya, es miembro de la Unión Industrial Argentina y de la Confederación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la República Argentina. Es graduado como licenciado en Administración en la Universidad Nacional de La Plata y además posee un posgrado en Marketing en la Universidad Católica Argentina. Juan, es un gusto y una alegría grande, en serio, recibirte y bueno, y poder charlar contigo y con nuestros amigos sobre qué es Atalaya, en qué está hoy en día Atalaya, porque nos está sorprendiendo, ¿no? Hasta hace un tiempo para ir a Atalaya a comer media luna teníamos que hacer 100 kilómetros y cada vez está más cerca de casa y en todos lados. ¿Mm? Así que la pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo está hoy Atalaya y cuál es el negocio? Bueno, buenas noches a todos. Gracias Juan Carlos por la presentación. ¿Me escuchan bien? Voy a chequear Per- porque no estaba Perfecto. excelente, buenísimo. Bueno, estoy de Chascomús. Obviamente tenemos una internet veloz, pero bueno, si se me llega a trabar, paciencia, por favor, que ya va a llegar el 5G. Bueno, ante todo, la presentación estuvo correcta. Soy tercera generación, es así como me defino. Después, bueno, la posición jerárquica es un poco también el desarrollo que yo hice, la carrera que hice. Tengo el orgullo de haber limpiado baños y horneado medialunas, lo digo con mucho orgullo, y aún teniendo ya la carrera de grado y posgrado, creo que fue lo más valioso que hice de empezar de abajo. Yo siempre digo que hay que conocer todos los rincones de las empresas, sobre todo de las pymes, para poder después entender cómo funciona todo, tomar decisiones y cambiar, como decía recién el profesional que estuve escuchando bastante, y antes no quiero dejar pasar y hacer una conexión. A veces la palabra innovar asusta y yo me quedo con la de cambio, ¿no? Porque parece que la innovación está más creada para las multinacionales y hay empresas, que en nuestro caso como Atalaya, que a veces se sienten muy cómodos como perseguidores, es decir, ven a una empresa muy grande, puedo nombrar por ejemplo un Habana, y es un faro que te lleva, ¿no? A decir, bueno, yo de acá a un par de años me encantaría ser como Habana, como Arcor, Café Martínez. Y a partir de ahí sos un perseguidor que obviamente vas introduciendo cambios para llegar a crecer. Así que hay que animarse al cambio y aunque la palabra innovación quede, viste, un poco grande a veces para las pymes, se puede hacer. Así que bueno, Juan Carlos, si alguna vez se me corta o se me deja escuchar, avísame, así retomo. No hay Eh, problema. la empresa nace en 1942 de la mano de dos españoles que al poco tiempo se van a Mar del Plata. Recordemos que en la década de 40 estaba en auge las primeras vacaciones para la familia de los argentinos. La clase obrera salía de vacaciones y Mar del Plata tuvo el primer boom. Ya estamos hablando hace 80 años. Era una ruta obviamente muy peligrosa donde se tardaba más de 6 8 horas en llegar, si llegabas, si no se te quedaba el auto seguía siendo, si bien estaba popularizándose, seguía siendo un privilegio, ¿no? Tomarse vacaciones.
y a partir de ahí estos dos gallegos ven ese futuro que tenía esa ruta. Pero bueno, después al poco tiempo deciden mudarse a Mar del Plata y ahí sí le venden la empresa a mi abuelo y otros socios. Y a partir de ahí se va transformando la organización en una empresa más argentina, ¿no? Deja de lado un poco las raíces españolas y empieza esa transición a empresa argentina, ¿no? Dejamos de lado los jamones crudos colgados y los pucheros para pasar, ¿no? a menúes como la parrilla u otros temas. Nace plenamente en la ruta, en Chascomús, y obviamente, bueno, no sé si hay, muchos recuerdan cómo era la ruta 12 en los 80, era otra cosa. El segundo hito importante fue la Media Luna, que nos hizo famoso, no solo por estar en una ubicación estratégica, la Media Luna fruto de un desarrollo propio de que era la segunda generación, cuando decide hacer una Media Luna más cerca del croissant. Recordemos que el croissant es salado y la medialuna dulce es una argentinización de ese croissant. Nosotros mantenemos en nuestra receta el croissant y es una receta que se hace a base de agua, no de leche. Hay dos grandes ramas en la producción de medialunas, una es con leche y otra es con agua. Nosotros vamos por la rama del agua. Y el tercer hito importante, obviamente, es la Autovía 2 en la década del 90, que fue un evento muy importante porque aumentó mucho el caudal de gente. Ya ahí masificó lo que es las vacaciones a la costa atlántica, le hizo una ruta más segura y explotó, obviamente. Ese tercer hito que tuvo a mi padre como presidente, también él decidió seguir creciendo y también una de las discusiones que se da mucho en la pyme entre quedarse quieto o crecer, hay una discusión que yo siempre la cuento entre mi viejo y mi abuelo. Mi abuelo no se quería mover de Chascomús porque creía que no, las medialunas de Atalaya solo se podían consumir en verano y en Chascomús, y mi viejo creía que era un riesgo, que si alguna vez pasaba algo, por ejemplo, si la autovía 2 en su momento la construían 50 metros para un costado, muchos locales gastronómicos desaparecieron así. Entonces ese riesgo de no quedarse quieto hizo que mi viejo, mi padre, decidiera empezar a incursionar con aciertos y errores y sacar a la medialuna de Chascomús. Tuvieron un paso en falso con una franquicia fuera de Chascomús en la década del 2000, que no funcionó. Y también, bueno, decidió ir con locales propios a Mar del Plata, que estuvieron hasta el 2015 más o menos. Así que bueno, eso es un poco el raconto de lo que es una pyme atravesada por tres generaciones, por la Argentina, ¿no? Por todos los gobiernos de todos los colores. Y creo que el desafío fue haber mantenido por ahí lo que más valorable, que es la receta, ¿no? No la guardamos bajo siete llaves, pero antes de tocar la receta, mm, hay que mover cielo y tierra. Así que eso fue un poco la historia nuestra. Bárbaro, Juan. ¿Y cómo fue tu historia personal? Porque hay algo que no mencionamos, ¿no es cierto? Y que quizás sea por una cuestión también de humildad, pero creo que para los amigos y las amigas es bueno que lo sepan. Vos sos vicepresidente tercero de Atalaya. Sí, Cómo soy fue tu vicepresidente. tránsito? Sí, Sí, soy vicepresidente, es presidente, vicepresidente. En el directorio ah, somos cuatro personas. Yo soy la perfecto. segunda persona a cargo, obviamente por la edad. Estoy en el día a día, pues ya el presidente por ahí es una persona con más edad y bueno, ya realizó su carrera y lo bueno que tiene es eso, que dejó a la tercera generación un poco andar. Obviamente estando atrás desde lo estratégico, pero sí dejarle ser a las segundas generaciones, que muchas veces eso en las pymes es complicado. He visto muchas pymes desaparecer porque no hay conexión entre la intergeneracional, en donde los padres obligan, los hijos no quieren. Yo la verdad no tuve la oportunidad porque mi viejo fallece cuando yo tengo 20 años. No tuve la oportunidad de hacer transición con mi viejo. Em, pero bueno, sí pude estar en la empresa y haciendo, como te dije, el camino largo, el que me parece que lo hace todavía más,
que a mí esté más orgulloso de lo que hice. Yo cuando desde muy chiquito sabía que iba a estar en la empresa, pero para eso decidí profesionalizarme. Hice la carrera de grado en la UNLP. Después trabajé en una multinacional durante 3, 4 años. Ahí aprendí un montón. Después hice un posgrado de marketing. Y finalmente cuando me sentí capacitado, em, comencé mi trabajo también desde abajo, como les dije, limpiando baños, horneando, conociendo los procesos operativos durante más de un año. Después pasé a administración. De administración obviamente tenía una beta comercial. Pasé a lo que es marketing y recursos humanos. Y ahí es donde hice el gran cambio de Atalaya, porque muchas veces uno piensa que el gran cambio fue de comunicación, marketing, y el cambio en realidad yo lo que me centré fue en recursos humanos, un trabajo de 8 años de recursos humanos que incluyó cultura organizacional, todos los indicadores de recursos humanos, para cambiar lo que era la organización. Cuando yo ingresé, bueno, el momento para el sector turístico no era muy bueno. La empresa estaba en un declive, como decía Fernando Ceruti, un declive de, no sé si tanto generacional, pero se había quedado en el tiempo, ¿no? No había innovación, la segunda generación ya estaba un poco cansada, estaba como muy ensimismada en lo que el éxito en el pasado. Y bueno, la tercera generación lo que hizo es darle esa impronta, esa energía que muchas veces tenemos los jóvenes, eh, y logramos posicionarla, obviamente 8 años después, en lo que soy. Pero fue un trabajo de todas las áreas, pero recursos humanos sobre todo. Bien. Vos hablaste, Juan, sobre el tema del traspaso generacional, ¿no? Y yo creo haber leído en algún lado que vos tenías un sueño, ¿sí? Que era trabajar con tu viejo. Sí, Eh, Vos sos tercera generación de una empresa familiar, yo fui segunda generación. Yo también tuve el mismo sueño, y también lamentablemente tuve el mismo desenlace, ¿no? Cuando fue el momento de uno, el otro ya no estaba. ¿Mm? ¿Qué consejo vos das o qué experiencia vos das para poder trabajar el traspaso? Porque hay algo que siempre es importante, ¿no? Cada vez que uno lee sobre traspaso, lee la visión del que cede el lugar o el que hace el espacio, pero pocos hablan sobre la visión del traspaso desde los jóvenes. ¿Mm? Entonces, me interesa muchísimo tu visión en ese sentido. sí. Sí, yo lamentablemente es como te dije, yo a los 20 años estaba estudiando la carrera y siempre me pregunto cómo podría haber. Nunca voy a saber si hubiese sido, obviamente que tenerlo a mi viejo, pero también con lo que sucede, ¿no? Que muchas veces no hay conexión entre las generaciones. Pero bueno, es la suerte que me tocó. Y respecto a lo que hay que hacer, a ver, el protocolo familiar es algo que todas las empresas deberían hacerlo, pero tiene que salir desde los líderes, y los líderes son siempre la generación anterior. La generación anterior tiene que tener el liderazgo suficiente para preparar la anterior, a la siguiente generación, el liderazgo suficiente para ellos salirse del rol, porque sabemos que cuesta, ¿no? Mm. Siempre es horrible jubilarse, siempre es pasar a un segundo plano para alguien que durante tanto tiempo fue el uno, es re difícil. Pero las empresas, cuando vos haces una sociedad anónima, vos ponés que vas a durar 100 años. Entonces, ya cuando estás creando la empresa, estás diciendo esto me va a trascender a mí. Y es lo que hay que hacer. A veces más profesional, menos profesional. Obviamente, hacer un protocolo familiar lleva su tiempo. Hay empresas que tienen varios, o sea, empezó el padre con dos hermanos que y después la tercera generación ya son primos, y obviamente ponerse de acuerdo entre tantos es difícil. Pero hay que hacer el trabajo porque ya te digo, no hay nada peor que la empresa desaparezca, porque el problema no es solo que es un perjuicio para los dueños, sino que también es un perjuicio para todos los empleados. Hay que tener responsabilidad sobre todas las personas que están trabajando. Actualmente nosotros, Atalaya, contamos con 400 personas.
es una responsabilidad. Entonces, yo ya tendría que estar pensando en lo que va a suceder, ¿no? Mi nene tiene 4 o 5 años y obviamente a mi edad uno piensa que es inmortal y después pasa lo que pasa. Entonces hay que ir preparando todo, no sentirnos que estamos acá para siempre. eh, Buscar un profesional, hay muchas empresas o consultoras que se dedican a eso. He visto casos de éxitos donde multifamiliares han llegado a un acuerdo y hay otros donde se ha desaparecido. Si no te alcanza para hacer un trabajo profesional, la charla padre e hijo es muy importante. Muy importante. Que no se deje de estar. Che, ¿querés estar vos? Sí, quiero estar. ¿No lo querés estar? Bueno, es válido no querer estar en la empresa. Y muchas veces sucede, como te habrá pasado, que cuando vos decís, che, mi hijo hizo un esfuerzo enorme, tuvo la vida que tuvo, que era el trabajo de sol a sol, ya no es tan tentador estar en la empresa familiar. La verdad, yo quiero vivir muchos años y decir, che, el destino es el mismo. Bueno, son otras cosas. La charla es importante, sé que muchas veces es difícil, pero las conversaciones es difícil hay que tenerlas, no solo con los empleados, sino también con las futuras generaciones. Gracias, Juan. Sí, yo creo que una de las cosas que uno aprende es que la fantasía de que Superman dirigía a las pymes es del siglo pasado. Hoy en día somos conscientes que quien dirige en las pymes es Clark Kent, no es Superman, ¿no? Exacto, Y yo noto en mi labor profesional que cada vez más los empresarios que tienen entre 55 años a 70 hoy en día están mucho más proclives a hablar de ciertas cosas y a tomar ciertas decisiones que los antecesores no lo hacían. Antes vos hablabas con un empresario familiar, con un fundador, y te decía, a mí me van a sacar con los pies para adelante. Hoy en día aspiran a vivir plenamente la edad plateada, ¿no es cierto?, como se la llama hoy en día. Y eso hace que las instancias como el protocolo, las instancias de coexistencia sean mucho más factibles. Así que realmente es muy valioso y lo que vos decís es fundamental, ¿no es cierto? Las conversaciones, porque el protocolo lo que hace, el mayor aporte que tiene para las pymes, es generar el espacio para hablar, para buscar exactamente, consensos. exactamente. Juan, ¿cómo ves el contexto económico actual en tu rubro? Bien, a ver, nosotros estamos atravesando un periodo de recesión. Obviamente todos los sectores fueron afectados en cantidad de volumen. Hay sectores que están en volumen -15, -20, otros -50. Por ahí la construcción es uno de los más afectados. Al ser miembro de la federación, tanto de la Unión Industrial como de la Federación Hotelera Gastronómica, siempre estoy en contacto con los demás. Nosotros habíamos comenzado el año con un primer trimestre muy bueno. A ver, muy bueno porque estábamos en -15 y cuando nosotros hablábamos de -15 todos nos veían porque estaban por ahí en -40, -30 y decíamos, che, pero qué bien que están. Después el segundo trimestre ya sí nos pusimos más en sintonía con lo que le sucedió al resto de los sectores. Al margen de que la caída del volumen es entre un 20 y un 30%, las solicitudes de franquicia y los proyectos de franquicia siguen existiendo. Por ende, lo que estamos viendo es un ajuste de variables, un ajuste de rentabilidades, nuevos puntos de equilibrio. Lo que sucedió en gastronomía y hotelería después de la pandemia es muy difícil que se vuelva a ocurrir, porque se juntaron dos factores importantes. La gente con muchas ganas de salir y después, bueno, una política expansiva que hacía que la gente tuviera la plata disponible. 2022-2023 fueron años extraordinarios de rentabilidades, por ahí por encima de lo que se está esperado, y obviamente estaba por ahí con esteroides, como le decimos. Creo que ahora hay nuevos puntos de equilibrio, hay que adaptarse a esos nuevos puntos de equilibrio. Nosotros cuando apenas cambió el gobierno, que ya sabíamos que iba a gobernar
ahí parece que nos agarró el efecto Chascomús que anticipó Juan. ¿Mm? Lamentablemente suele ocurrir. Y acá, ahí está Juan, volvió. Hola, Ahí ahí estás. está. Ah, bueno. Bueno, vos avísame si se No te corta. preocupes, yo ya estaba haciendo como en la tele, ¿viste? Cuando hacen así. Sí, perfecto. No, lo que te decía, nos juntamos con los franquiciados diciéndole que el contexto iba a cambiar, había que ajustar los gastos, había que ser eficiente. Una palabra muy importante, eficiencia. No es que hay que ser eficiente, siempre tenés que ser eficiente, siempre tenés que buscar la productividad, pero más en estos momentos. Así que ahora estamos a la expectativa, creo que ya lo peor ya pasó, ya nos asentamos en la meseta, ya llegamos a, creo que el piso ya lo tocamos, ahora lo que hay que ver es cuándo se va a recomponer o va a volver a crecer un poco la economía. Los salarios ya se están ajustando, el primer semestre fue malo para todos los colaboradores, los empleados, la verdad era angustiante, nosotros tenemos convenios colectivos, entonces muchas veces es esperar a que el convenio colectivo se mueva y no se movía y vos sentías que los chicos te decían, che, bueno, pero por este sueldo no me conviene irme a otro lado. Entonces fueron 6 meses de incertidumbre, que es lo peor que le puede pasar a una pyme, porque yo una vez que conozco las variables me ajusto. O sea, vos me das inflación tal, me das dólar tal, yo me ajusto. Después te puede gustar más, te puede gustar menos, depende de qué sector estés, pero ya sé con qué juego. La incertidumbre es letal, porque no sabes para dónde agarrar y te hace muchas veces tomar malas decisiones. Bárbaro. ¿Y cuáles son los drivers de crecimiento que están teniendo ahora? ¿No es cierto? ¿Cuál es hacia qué modelo de negocio están evolucionando o están transitando? Mira, nosotros como empresa, yo te hablaba del volumen por punto de venta, ¿no? Yo Ujú. agarro una franquicia por punto de venta de año a año, -20, -30, dependiendo del sector. Nosotros como empresa seguimos creciendo, obviamente, porque seguimos abriendo sucursales y justamente ese es nuestro driver de crecimiento. Estamos apuntando el próximo año a un lanzamiento de producto, que es el café en retail, o sea, que la gente se pueda llevar el café a Atalaya. Estamos apuntando al e-commerce, que increíblemente recién ahora, el e-commerce más viejo que el sol, ¿no? Ya hablar de e-commerce no se puede hablar de innovación, pero lamentablemente somos una empresa que la velocidad tecnológica no es nuestro fuerte, hay que aceptarlo, pero bueno, lo estamos lanzando, ¿por qué? Porque tenemos muchas solicitudes, por ejemplo, de Tandil, Rosario, que todavía no tenemos punto de venta. Entonces, puede ser bueno que puedan acceder a nuestros productos a través del e-commerce. Y después, obviamente, seguir creciendo con los puntos de venta porque nuestro objetivo es llenar la Argentina o llenar. Tener locales de Atalaya por toda la Argentina, ese es el plan para los próximos 5 años y la idea es seguir creciendo. Obviamente, ahora estamos muy enfocados en Cava, que es obviamente un fuerte de punto de venta muy caliente, donde hay mucha población. Ya estamos en la zona oeste, provincia de Buenos Aires, así que va por ahí el crecimiento de Atalaya. ¿Trabajan con modelos de franquicia, Juan? Sí, sí, sí. Hoy actualmente la expansión es por franquicias. Mm. Locales propios tiene que ser un punto muy importante porque mientras tanto, mientras lo que te da la franquicia es que mientras la inversión la hace un tercero en el punto de venta, vos podés invertir internamente. Y nosotros invertimos en logística, invertimos en producción, invertimos en profesionalizar la empresa. Entonces te permite ese crecimiento colaborativo y a través de socios, de partners. Seguir la expansión comercial. ¿Y qué errores vos creés a partir de la experiencia que han tenido que deberían evitar en este proceso? Mirá, los errores es siempre ver, esto como todo en la vida, hacer una franquicia como un matrimonio. Tenés que seleccionar bien a la persona, porque la idea es que dure para siempre. Puede no durar para siempre, pero vos tenés que hacer el análisis previo de esa persona. Y algo que funciona, que es de manual, esto no estoy contando nada nuevo, es ver qué quiere la otra persona. Si la otra persona realmente cree que puede haber, que siente a Atalaya como
más que algo para ganar dinero, sino como algo que le da valor a él, decir, che, tengo una franquicia de Atalaya, donde es un proyecto familiar, donde ves que no es, bueno, voy a vender y ya está, es mucho más. Yo creo que esa persona tiene muchas chances de tener éxito por sobre la que hace un negocio solamente para ganar plata. Obviamente hay que ganar plata, eso no lo discutimos, pero siempre hay algo más. Entonces, número uno, ver con quién te vas a asociar, ya sea franquicia o lo que sea, es muy importante tomarse el tiempo para seleccionar, bueno, lo mismo cuando seleccionas un colaborador, un empleado, darle tiempo a eso y no por el apuro, viste, tomar una mala decisión. Después, la locación es muy importante. El diagnóstico de quién sos te va a determinar dónde vas a estar, ¿no? Nosotros hicimos un diagnóstico muy grande de lo que era Atalaya y uno de los pasos que tuvimos que hacer fue simplificar. Cuando yo arranqué la organización, la empresa tenía como varios modelos de negocio. Éramos un parador de ruta, teníamos servicio de restaurante. Me acuerdo que en la carta de Chascomús había pejerrey, había pastas. O sea, no era escalable ese modelo. Vos ibas a la gente y asociaba vacaciones, ok, pero el punto fue simplificar para escalar. Y eso es una de las claves para franquiciar. Vos tenés que hacer un modelo escalable. ¿Y escalable qué significa? Que sea tan fácil de explicar que la otra persona lo pueda entender y no tengas que decirle, che, no, Atalaya es esto, esto, pero también es esto. Ya cuando teníamos que explicar un montón de cosas dijimos, no, esto no va a ser escalable, porque no puede crecer en la complejidad. Entonces, simplificar todo, concentrarnos en lo mejor que sabíamos hacer, dejar de lado cosas complementarias, aunque históricamente el pejerrey en Chascomús es muy reconocido. Bueno, no era viable el pejerrey en todos los locales, como otros procesos de la organización. Así que eso es un poco el secreto para escalar cualquier negocio. Bien. Te voy a hacer dos preguntas que nos hacen algunos amigos y después me guardo la última porque tiene que ver más con vos y con, con tu marca, ¿no? Con tu marca personal. Santi C. dice, Juan, ¿cómo te ayudó la preparación académica en tu carrera empresarial y el conocer a toda la empresa de arriba a abajo a sus empleados? ¿Y cómo trabajaste la cultura organizacional de Atalaya para seguir creciendo? Bueno, respecto a la formación profesional, yo creo que ahí hay un gran tapón que tienen las pymes en donde no le dan cabida real al profesional. Y me ha pasado de verlo porque estoy con colegas. Eh, Ser profesional implica que hay una metodología que ya se probó, ya se hizo, y vos la podés aplicar a través de, obviamente, conocimientos técnicos. Es muy importante a la hora de crecer como organización y liderar, tener estos profesionales de tu lado. Pero realmente, ¿no? Si vas a contratar a un ingeniero, darle la cabida y no decir, che, yo dueño de pyme, la hice sin ustedes, me las sé todas. Eso es uno de los principales errores que yo veo, ¿no? Y también uno de los principales problemas que tenemos como pymes para crecer, ¿no? Darle el real mérito al profesional para utilizar todas las metodologías y decirle al dueño de la pyme muchas veces, che, muy bueno lo que lo hiciste con tu empuje, a tu manera, pero no vas a crecer más así. Es más, no solo no vas a crecer, sino que vas a caer. Y muchas veces he visto profesionales frustrados por un montón de lados diciendo, no sé ni para qué voy porque no me escuchan. Así que es muy importante yo. Le di, por haber desarrollado mi carrera, le doy mucha importancia. Y vuelvo a decir, un ratio que uso, cuando yo llegué a la organización había dos profesionales de universidad y hoy todos los mandos medios son profesionales. Y eso me ayudó a liderar equipo. Lo segundo, haber conocido, a ver, cuando vos conocés algo, lo podés liderar. Y a mí me gusta lo que dice Scaloni, de que a cada persona hay que darle esa comunicación y ese liderazgo particular. No sirve ser alguien que habla a todos por igual. Entonces, conocer cada sector te hace conocer las personas. Cuando vos conocés que un sector trabaja muy fuerte a las 10 de la noche o otro trabaja a las 2 de la tarde, entonces, bueno, ya sabes
si esa persona durmió o no durmió, si tiene horarios rotativos, si cuando sucede algún problema, si la gente está de mal humor, conocer, a ver, en verano cuando toda la marea de gente se va para la costa, saber que eso te estresa, ¿no? Que yo estuve ahí con cola de 15 minutos de cola y decir, uy, toda esta gente, ¿cómo hago para atenderla? Entonces, cuando vos te pones en el lugar del otro, ya es mucho más fácil encontrar las soluciones y entenderlo. Decirle, che, la verdad, ¿por qué ese día respondiste mal al cliente? Y porque te faltaron cuatro personas, entonces vos te pusiste nervioso y empezaste a insultar a los clientes. Ok, listo, perfecto. No fue culpa tuya, fue culpa de la organización que no pudo suplantar esas cuatro personas. Entonces, conocer cada rincón te hace saber darle mejores soluciones y ponerte en el lugar del otro. Y la tercera, la cultura organizacional. La cultura es una de las herramientas más poderosas que tiene la organización y es totalmente silenciosa. De todo estoy haciendo relevamiento de cultura y es muy difícil que una pyme tenga la cultura escrita. Muchas veces es la forma en que los dueños hacen las cosas, un poco de la misión, visión que tienen escrito y lo que hace el líder. La cultura organizacional es metodología, es decir, vos tenés la impronta de quien lidera, los procesos, la tecnología y las personas y con eso tejer relaciones para decir, bueno, cómo funcionan las personas, ¿no? Yo cuando llegué había una cultura de una baja atención al cliente, bajo compromiso, pero bueno, había que estudiar cada sector, cada ítem para darme cuenta cómo cambiar la cultura. Y la cultura, obviamente, una vez que la conoces, se puede cambiar, pero lleva tiempo, porque no es que cambias las personas. O sea, digo, che, quiero cambiar la cultura, cambio a todas las personas. No es posible, no es ni moral ni ético, y aunque lo hagas, podés tener problemas legales. Hay que hacerlo de a poco, con el apoyo de recursos humanos, y es un camino de largo. Y es algo que todas las grandes empresas lo están haciendo. Tengo grandes ejemplos de empresas pymes, que fueron pymes y ahora son multinacionales, y que han trabajado fuerte la cultura y que después lo llevan a través de la capacitación. Gracias. Vamos a hacer algunas preguntas más, Juan, que tienen los amigos. Luis Alfredo Ladrón dice, ¿todos los familiares propietarios trabajan o son accionistas? ¿Tienen sueldos asignados? No, 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 no. Solo los que trabajan tienen sueldos asignados. Obviamente, al ser una sociedad anónima, el accionista que no trabaja recibe los dividendos. Es muy, a ver, nosotros somos de dejar bien en claro que la idoneidad es importante. Recordemos que ya estamos hablando de primos y un montón de gente. Vos tenés que ser idóneo, no tenés que ser eh, hijo de primero ser idóneo y después también tiene que darse el lugar, porque podés ser muy idóneo, pero no hay espacio para vos, ¿no? Por ejemplo, sos un idóneo en ingeniería agrónoma, bueno, perfecto, pero por ahora no tenemos un área de agronomía, de agropecuario, entonces no hay lugar a vos. Eso también es parte de los protocolos o de las reglas, ¿no? que pone la sociedad para con la descendencia y es muy importante tenerlo claro, justamente de eso se habla. Bien. Después, Marcelo Franco pregunta, ¿no pensaron en modificar la sede productiva, logística y comercial a la ciudad de Buenos Aires? A ver, nosotros, gran parte del secreto de nuestra medialuna es el agua. Nosotros, Chascomús está emplazado en una napa famosa. En realidad famosa no, tenemos una famosa embotelladora cerca. Sí. Por ende, si nuestro principal insumo decimos que es el agua, mejor estar en una zona protegida como es Chascomús y no tanto en la ciudad. Así que por ese punto, por ese Mm. lado, creemos más valioso estar en Chascomús. Obviamente, en la medida que nosotros crezcamos logísticamente, tal vez haya que tener, sí, algún centro logístico, sobre todo para hacer la conexión Rosario-Córdoba. Pero la producción creo que vamos a estar por muchos años en Chascomús. Bien, y por último, Marcelo Bello dice, gracias por la disertación, muy buena.
¿tienen evaluado que el crecimiento que están planificando deba ser controlado para que no se descontrole? Ir a Atalaya en Zárate dista mucho de ir perdón, ir a la Atalaya en Zárate dista mucho de ir al de Castelar. Sí. Nada, sí creemos que que el crecimiento hay que ir controlándolo. Nuestro objetivo es no abrir a más velocidad de lo que nuestro equipo puede hacer, que inclusive aunque nuestro equipo pueda dar más, creemos que la velocidad tiene que ser algo más lenta. Tenemos un eslogan que es franquicia que abre, franquicia que no cierra, por eso le damos mucha bola a la selección del lugar. Y es verdad, a ver, como todo, influye la distancia, influye los procesos, influye el humor. Cuando dicen, bueno, la medialuna es distinta. La medialuna es uno de los productos panadería que dura un día y medio en producirse y pasa mucho la intervención del hombre. Inclusive después, cuando llega al local, si el horneador ese día se le cruzaron los patos, te puede sacar una media luna quemada o una media luna cruda. Entonces, hay muchos puntos de control que tienen que ser establecidos y tienen que ser supervisados. No es un producto que yo lleve, ¿no? Y lo dejo ahí, dura 3 días. No, no, tiene que cumplir. Además, la sacamos recién horneada, ¿no? Un montón de características. Sí, obviamente tenemos debilidades que tenemos que mejorar, pero reconocemos, sabemos cuáles son los puntos en donde hay que mejorar. ¿No sabés, Juan, que estas jornadas empezaron en el año 2016? En el 2016, el primer invitado que asistió, el primer empresario invitado, fue Cayetano Polzani, un- una persona que también tenía una panadería en Rafaela, ¿m? Que hace pan dulces, budines y rosca de Pascua. Y una de las cosas que nos dijo Cayetano en ese momento, y que a mí siempre me quedó, es que hay que tener mucho cuidado con el clima organizacional, con el ánimo de nuestras empresas. Y él dijo, porque el estado de ánimo de la gente se impregna en el producto, que es lo que vos estás diciendo en este momento, ¿no es cierto? Y quedó como algo que evidentemente es muy fuerte, o sea, cuando la gente está bien, cuando se siente valorada, cuando se siente escuchada, cuando se siente parte, hace las cosas de una manera diferente y transmite otras cosas. Así que es valiosísimo y eso me da pie para hacerte la última pregunta, porque ya es tarde y por respeto a todos se nos van a enfriar los ravioles en cualquier momento, ¿no es cierto? Eh, Sé que estás escribiendo un libro Sí. y, y creo que sería lindo que pudiese compartir la experiencia y contarnos al respecto. Estoy escribiendo, a ver, comencé a escribir sobre la historia de la empresa, porque me parecía que había mucho para decir, y mezclarlo, ¿no? Con todos los hitos que había sucedido, ¿no? Me pasó este problema y lo solucioné con esta herramienta. En la medida, ¿no? Que atravesaba todo ese tiempo, eh, encontré que el punto común de todos los problemas bajaban siempre a la cultura organizacional y recursos humanos, ¿no? Por más que sea un tema de marketing, si ibas haciendo el famoso las 5 por qué o el modelo Kaizen, te dabas cuenta que siempre había recursos humanos atrás. Entonces me empecé a centrar en eso de que es la cultura organizacional. La verdad es un proyecto muy lindo que estoy terminando de escribir, por lo menos la parte interna, contando todos los secretos de management a la medida que también me iban sucediendo las cosas. Y cuando llegué un poco a esta etapa me di cuenta que dije, che, pará, ¿por qué no, aprovechando que conozco varios colegas, por qué no voy recapitulando sobre cultura organizacional de otras empresas? Y así fui preguntándole y logré tener Globan, Teneplatex, tengo a Churros el Topo, Galpón de Ropa, Sinteplast, voy a hacer todo modo Isadora. Se empezaron a copar con ese tema que es cultura, que muchas veces pasa a segundo plano. Así que si Dios quiere, para fin de año, tener recapitulado todo lo que es cultura organizacional de las pymes.
Y sobre todo, una pregunta que me hago, ¿cómo puede ser si nosotros como argentinos reconocemos que tenemos una buena cultura? ¿Qué pasa que tenemos todos los problemas que tenemos? Y algunos me han dado una respuesta interesante que lo voy a dejar ahí picando para cuando la pueda publicar. Ujú. Bueno, ya, eso se llama saber vender, ¿no? La Bueno. dejé, bueno, por eso, para el que quiera continuar, yo voy publicando ciertos fragmentos, los publico en redes Ujú. de las empresas, no tanto lo de Atalaya, sino las otras empresas lo hago público, por lo menos los mejores fragmentos o Sí, highlights, lo hago público, así que el que me quiera seguir en LinkedIn o en Instagram, mismo bien. también si me quiere escribir, si tiene alguna duda, bueno, ahí seguramente poner la plaquita vos o le reenvías, me escriben y yo estoy muy contento siempre de ayudar, ¿no? Porque es parte de eso. El entramado PYME nos tenemos que ayudar entre todos. No hay competencia, sino competencia. Hay espacio para todos y creo que unidos podemos hacer más que si estamos separados. Bien. Muchísimas gracias, Juan. Me voy a tomar un minutito antes de cerrar el día de hoy. Voy a compartir una pantalla. No sé si ahí se ve bien. ¿Se ve bien? Ahí está Sí, cargando, parece. está Estamos bien. bien. Ahí estamos bien. Gracias. Acá tenemos los datos de contacto de Juan Ignacio. Para el que lo necesite, pueden aprovechar y sacar la fotito. ¿Sí? De todas formas, y también respondiendo a algunas preguntas que estaban en el chat, les aclaro, estas jornadas, los 3 días, se están grabando y lo que vamos a hacer es subir las grabaciones a un canal de YouTube. Esto estimo que va a ser en lo inmediato, ¿no es cierto? En muy poquitos días. Apenas las tengamos, yo voy a ocuparme de mandar vía mail el link para que el que quiera acceder y volver a verlas pueda hacerlo sin ningún inconveniente. ¿Está? Bueno, y con esto vamos a terminar el primer día de esta versión de las jornadas. Obviamente los invito para mañana. Mañana tenemos algunos temas que realmente también son muy importantes y que hacen a la sobrevida de las pymes, porque se mencionaron muchos temas en el día de hoy. Mañana vamos a continuar, vamos a hablar sobre el control de gestión y el uso de indicadores para monitorear la marcha de la empresa. Y también vamos a hablar, invitando a Verónica Dobronic, nos va a hablar de el FOBO, el FOBO o el miedo a volverse obsoleto en la era de la inteligencia artificial. Hablamos de innovación, hablamos de cambio. eh, Verónica es una especialista en cultura organizacional, en recursos humanos, y nos va a dar una visión realmente muy innovadora sobre el tema. Y por último, vamos a tener mañana también desde México a Jaime Neftalí Martínez Hernández, que nos va a hablar sobre si no te distingues, te extingues. Ese es el título de su presentación y por supuesto tiene que ver con la necesidad de la diferenciación, así como Kiyosaki decía, si el mercado no diferencia tu propuesta de valor, va a decidir por precio. Un poco Jaime lo que nos orienta es cómo poder distinguirnos para poder seguir vivos. Y por último, y vamos a seguir con la rama de las panaderías, vamos a tener también un caso de éxito empresario. Vamos a tener la presencia de Marcos Escorsato, que es también integrante de la panadería Luca. La panadería Luca, para que tengan una idea,
Eh, es una panadería que funciona en Luján desde el año 1875, que está en manos de la familia Luca. Una de las cosas que a mí me golpeó y me choqueó cuando leí sobre el caso, es que Marcos comentaba, Bartolomé Mitre, cuando iba a Luján, iba a la panadería Luca. Ya había un integrante de la familia que lo atendía. O sea, para nosotros los próceres son historia, ellos lo vivieron. ¿Mm? Así que tener una empresa en la Argentina con 150 años que cumplen el año que viene, realmente también es un honor. ¿Mm? Así que bueno, los espero mañana a las 7 nuevamente para tener nuestra charla. Y muchísimas gracias por habernos acompañado y haberse quedado hasta casi las 10 de la noche de hoy. Muy amables y buenas noches.